Hola a todos y bienvenidos a De Arte. Este será un resumen bastante largo en lo que respecta a duración del video, pero bastante corto en cuanto a lo que se refiere al pensamiento de Durkheim. Será un repaso breve por varias de las cuestiones planteadas por este autor. Trataré de hacer este video a modo de ítems y ayudarlos lo más que pueda con el soporte audiovisual acá en pantalla. Sin más para aclarar, comencemos. Primero vamos a hablar sobre su noción de sociedad. Todo su sistema teórico se funda en la problemática de la cohesión social, grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de pertenencia a un proyecto o situación común. ¿Cuáles son las bases en que descansa la sociedad? Lo que le permitirá explicar la forma en que los individuos se asocian entre sí es el análisis de los tipos de solidaridad que se dan entre ellos. Los valores individualistas tienen origen en la sociedad, es un fenómeno social provocado por esta y el responsable es la institucionalización de la división del trabajo. Los resultados económicos de este fenómeno son irrelevantes a su efecto moral. Ahora pasemos a lo social. Consiste en la relación entre individuo y sociedad. Estos no se contraponen, se requieren, se sostienen y se refuerzan. Una mayor individualidad no les corresponde un retroceso, sino mayor desarrollo y complejización de la sociedad. Se puede observar el problema en que los individuos proponen fines inaccesibles. La sociedad fija límites con la autoridad de un poder moral indiscutido. Orden moral es igual al orden social, que es igual a un sistema de normas que se constituye en instituciones. Se podría decir que la estructura de la sociedad, según Durkheim, va así. Sociedad es más que la suma de los individuos que la componen. En la relación entre individuos y sociedad hay una supremacía de esta última. Los hechos de la vida social tienen vida propia, independiente de sus manifestaciones individuales, es el sustrato o fundamento de la moral colectiva y regula la vida social por intermedio de esa moral. Ahora pasemos a qué se refiere con solidaridad o cohesión social. Entre los hombres que comparten la vida social, es decir, en una sociedad regulada por una moral, existe una ligazón fuerte y duradera. Los tipos de solidaridad son, primero, mecánica, conexión entre los individuos, el orden que configura la estructura social, se obtiene sobre la base de su escasa diferenciación, se construye a partir de semejanzas y de la existencia de pocas posibilidades de conflicto. Y después, orgánica, es compleja, gran diferenciación entre individuos, por lo tanto, conflictos que solo se pueden resolver con una autoridad exterior que fije límites, propia del industrialismo. Ahora hablemos de la autoridad o fuerza externa. Moral, social, normativa, la conciencia colectiva, no es la suma de las conciencias individuales, es exterior a cada uno, resume el conjunto de creencias y sentimientos comunes a la sociedad en término medio, modela al individuo, permite que no haya guerra de todos contra todos. La ley reproduce las formas principales de solidaridad social. Las sanciones represivas son propias del derecho penal e imponen cierto tipo de castigo, privación de la libertad, tormento, etc. Las sanciones restitutivas, por otro lado, implican reparación, restablecimiento de la situación o relaciones antes de que se violara la ley, el pasaje, la transición del feudalismo al capitalismo. Durkheim lo analiza con los tipos de solidaridad, o sea, reacción social, que se dan entre los individuos, el pasaje de la solidaridad mecánica a la orgánica. En la nueva solidaridad, es decir, la orgánica, los sentimientos sociales desaparecen y aparecen derechos, deberes y normas. Los vínculos afectivos con su familia, tierra, etc. se debilitan gracias a la individualización y formas más autónomas de la existencia. Ahora, con respecto a los hechos sociales, son objetivos, constituyen realidades con una existencia regular, no derivable de la constitución biológica o psicológica de los individuos que intervienen. Son realidades preexistentes al sujeto, condiciones de su conducta en sociedad, no resultan de una obra individual, sino colectiva. Se presentan como realidades objetivadas, modos de acción y pensamiento colectivamente acuñados por las generaciones anteriores. Ahora, con respecto al principio de colectividad, no es la generalidad lo que puede servir para caracterizar a los fenómenos sociológicos. Un pensamiento que se encuentra en todas las conciencias no por ello son hechos sociales, lo que los constituye son las creencias, las tendencias y las prácticas del grupo tomado colectivamente. Los hechos sociales entendidos como modos de sentir, pensar y obrar que se nos imponen, pueden ser reconocidos por el poder de la coerción externa que ejerce o es capaz de ejercer sobre los individuos, reconocida bien por la existencia de alguna sanción determinada o por la resistencia que el hecho opone a todo intento individual de hacerle violencia. Ahora veamos los distintos tipos de hecho social. Tenemos los hechos sociales normales. Un fenómeno normal es general, lo normal es útil, debe estar en concordancia con las necesidades de integración de su tipo social. Por ejemplo, puede ser general, pero no acorde a su tipo social, por lo tanto, fuente de patología. El hecho social normal no hay que eliminarlo, aunque repugne nuestra conciencia colectiva. Por ejemplo, el crimen. El delito es necesario, se halla ligado a las condiciones fundamentales de toda vida social, pero que por esto mismo es útil, porque estas condiciones de que él es solidario son indispensables para la evolución normal de la moral y el derecho.
En cuanto a los hechos sociales patológicos, algo patológico es normal en las sociedades, pero deben ser tomados como anormales las distintas patologías en cada sociedad para que puedan ser contrarrestadas. Se asocian con la enfermedad de la sociedad, generan pérdida de la cohesión social. El suicidio, por ejemplo, es un fenómeno generalizado, debe ser estudiado y tratado como un hecho social. La relación en Europa entre índices de suicidio y adscripción religioso en los católicos son más bajos que los protestantes, por ejemplo. La relación entre integración social y suicidio varía en razón inversa del grado de integración de los grupos sociales de que forman parte el individuo. La tipología según dos ejes se da, la integración y regulación. Una parte importante de la obra de Durkheim va a estar dedicada al suicidio. Con respecto a esto, él nos va a decir que existen varios tipos. Tenemos el suicidio altruista, que son individuos fuertemente integrados a su grupo de pertenencia. El individuo se quita la vida no porque se atribuye el poder de hacerlo, sino porque es su deber social. Es frecuente donde reina la solidaridad mecánica, donde el individuo está sometido a valores colectivos. Después tenemos el suicidio egoísta. Este varía en relación inversa con el grado de integración de la sociedad religiosa, doméstica o política, motivado por estados de depresión, de apatía, etc. Conducta ya no guiada por las normas y las presiones sociales, sino desde el interior, por reglas que ellos mismos se dan. Por eso el católico se suicida menos que el protestante. Después tenemos el suicidio anómico. La anomia, ausencia o insuficiente regulación de las aspiraciones individuales, el estado social característico de sociedades modernas en las que falta o se han debilitado las normas reguladoras del comportamiento humano. Este implica una idea central en Durkheim. Deseo y pasiones del hombre son infinitos, por ende, imposibles de satisfacer. Siguiendo en esta línea del suicidio, Durkheim nos dice que ni la represión, la ley no despierta sensibilidad moral, ni la educación, incapaz de imponer nueva moral, son eficaces, no son un remedio. Crear una nueva moral es la solución a través de la formación de sentimientos sociales. Ni la sociedad política, familia o religión pueden cumplir esto. Para combatir la tendencia natural a la anomia que resulta de la individualización, preconiza en cambio de acciones voluntarias de la sociedad. Primero, un sistema riguroso de valores, moral laica y republicana en lugar de la antigua religiosa. Segundo, una socialización colectiva reforzada, educación escolar, no la familia ni la iglesia. Y tercero, estructuras profesionales fuertemente integradoras, nuevas corporaciones, para encuadrar a los individuos, instituciones que aseguran una regulación eficaz de relaciones sociales y económicas que estaban desorganizadas. Hay dos tipos de conciencia. La que contiene solamente los estados personales de cada cual y que son propios de cada uno, que es la conciencia individual, que representa la personalidad de cada sujeto, y después tenemos la conciencia colectiva, se expresa a través de creencias y sentimientos comunes a todos los miembros del grupo. Con respecto a la anomia, volviendo y retomando este concepto, es la ausencia de un cuerpo de normas que gobiernen las relaciones entre las diversas funciones sociales que cada vez se tornan más variadas debido a la división del trabajo y la especialización característica de la modernidad. La anomia no es más que una etapa, producto de las rápidas transformaciones, decadencia de los controles a los que los individuos estaban sometidos y los límites que debían acotar la acción individual. Los individuos no diferencian claramente lo justo, lo injusto, lo legítimo y lo legítimo. También, por ejemplo, está la anomia conyugal, debilitamiento del matrimonio y otras instituciones sociales. Moviéndonos un poco de estos temas, tenemos el concepto de medio social interno. Este es un conjunto determinado que a través de su reunión forman los elementos de toda índole que entren en la composición de una sociedad. Entre ellos se distinguen las cosas y las personas. Las cosas son objetos materiales que están incorporados en la sociedad, pero también por las materializaciones de actividades sociales anteriores como el derecho, las costumbres, las obras artísticas, etc. Las personas, por otro lado, es el factor activo de la sociedad, su fuerza motriz. El origen de todo proceso social deberá buscarse en la constitución del medio social interno. El dinamismo de las sociedades depende de este. El medio social interno es la sede de la causalidad y del cambio. Las instituciones entonces van a ser todas las creencias y modos de conductas instituidas por la colectividad. Gracias a esto, la sociología se puede definir como la ciencia de las instituciones, para Durkheim. Para ir finalizando, en las formas elementales de la vida religiosa, el libro de Durkheim, el autor va a aplicar su propio método sociológico. Se pregunta, ¿qué es la religión? Hay que encontrar elementos comunes entre todas las religiones del mundo. La considera como un hecho social. Toma la religión más antigua, el totemismo, la más simple en términos de elementos constitutivos. Esta es una religión australiana basada en los tótems. Discute primero con Morgan, que decía que la religión era algo irracional, y después con Taylor, que consideraba que esta era la creencia en seres espirituales. Durkheim dice que ambos están equivocados. Él dice que no puede ser que una sociedad descanse en el error, no es irracional. Por otro lado, dice que el budismo, por ejemplo, no cae en la creencia de un dios. A su vez, las religiones cumplen con necesidades sociales, es decir, son válidas. Él dice que lo que caracteriza a la religión es la separación entre lo sagrado y lo profano, común a todas. Es decir, todas las religiones van a tener esto, lo sagrado y lo profano. Estas cosas deben permanecer separadas. En lo sagrado, por ejemplo, tenemos los tabúes, aquello que no se puede hacer con respecto a lo sagrado.
Los mitos y ritos, por otro lado, son las creencias y prácticas con respecto a estas creencias. En todas las religiones hay una comunidad moral, la Iglesia, institución que cohesiona, genera un orden al interior de la religión. En la magia, por ejemplo, no hay una institución. En la religión, sí, es una comunidad moral, algo externo a ellos. Entonces la religión es un sistema de creencias, mitos y prácticas, ritos, respecto a lo sagrado, que posee una institución que une a los individuos en una comunidad moral, la Iglesia. Y así es como llegamos al final del video de hoy. Espero que les haya servido, que les sea ameno y que puedan entender algo de lo que dije. En la descripción pueden encontrar los links